¿no? Transhumanismo y posthumanismo. Y una pregunta, porque la pregunta, digamos, es justamente, ¿de qué se trata esto? ¿Es filosofía, es ciencia, es mito o es una nueva religión? Me gustaría empezar con una breve frase de Friedrich Nietzsche en su obra tan difundida y conocida, Así habló Zaratustra, donde se, digamos, antepone de alguna manera a esta cuestión. En 1883 nos dice: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Algo anticipa de lo que vamos a estar hablando en un ratito. En primer término, definiré y daré las descripciones de las diversas corrientes que se encuentran en este movimiento, siguiendo las afirmaciones de sus propios cultores. Indicaré también los diversos institutos creados por sus miembros y las universidades en las que el movimiento tiene presencia académica. En segundo lugar, me referiré a los antecedentes filosóficos y finalmente desarrollaré una interpretación crítica mostrando los peligros que el avance de este movimiento supone para la humanidad. Bueno, vamos a pasar precisamente, esto es simplemente una imagen de cómo algunos están viendo digamos, este tema y cómo lo grafican. Y ya de inmediato a lo que es definición. Si bien el transhumanismo ha sido definido por esta World Transhumanist Association, WTA, como el movimiento intelectual y cultural desarrollado durante 2 décadas que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente desarrollando y haciendo disponibles tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas. Sin embargo, es difícil de definir porque corresponde a un híbrido entre filosofía, ciencia, tecnología y religión que incluye varias corrientes de pensamiento. Pero en realidad viene a repetir el antiguo anhelo del hombre de la inmortalidad, de la superación de los límites que le impone su naturaleza, como se dio en Ícaro o en Fausto, con la diferencia que en el momento actual el avance de la ciencia y de la tecnología, tales como la edición genómica, la inteligencia artificial y la robótica, le permiten pensar que lo que era una utopía está ante nuestros pies y solamente es necesario seguir investigando en estos caminos ya iniciados. Las corrientes no me voy a dedicar a cada una de ellas porque sería demasiado largo, pero sí alguna de ellas y algunos de estos autores van a ser posteriormente mencionados. Una sola cosa quiero que presten atención: cuando ven las fechas, ven fechas de nacimiento y no ven fechas de muerte. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que son todos autores absolutamente contemporáneos. Ellos están conviviendo con nosotros en este momento. Y sí, quiero agregar algo muy importante que va más allá de ser solamente una corriente, como es lo último que está mencionando, el posthumanismo. Ahí tenemos 2 autores, Donna Haraway y Nick Bostrom. En realidad, va más allá de ser una corriente o variante del transhumanismo, porque se constituye en una filosofía independiente muy influenciada por el postestructuralismo y el posmodernismo. Promueve el uso intensivo de tecnologías como la inteligencia artificial y la biotecnología para generar criaturas inmortales y superinteligentes que trascienden su corporalidad biológica. Los principales representantes, como está ahí señalado, son la feminista Donna Haraway,
de 1944, y el filósofo sueco Nick Bostrom, nacido en 1973. Ambos marcan un quiebre definitivo con el humanismo y anuncian una era dominada por seres indiferenciados que poseen control absoluto de su destino. Especialmente Haraway, en su Manifesto Cyborg, plantea una fusión quimérica entre el ser humano y la máquina, buscando borrar los límites conceptuales, biológicos y morales que separan al ser humano del resto de la naturaleza. Esta filosofía aboga por el fin del antropocentrismo porque busca imponer al poshumano. Bostrom, por su parte, afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. Busca generar cambios cuantitativos en las capacidades de las personas e incluso propone generar cambios cualitativos que llevan a dudar si el poshumano puede ser la misma persona que el ser humano a partir del cual se generó. Precisamente es el filósofo sueco el que establece la diferencia entre el transhumano y el poshumano. El primero sería un ser humano en transformación y el poshumano sería el resultado de esa transformación que contaría con una esperanza de vida de unos 500 años, el doble de capacidad intelectual y tendría dominio y control de los impulsos de los sentidos. Tendría un cuerpo conforme a sus deseos, una capacidad de engendrar copias de sí mismo y dispondría de un control absoluto de sus emociones. El transhumanismo entró en el ámbito universitario a inicios de los 70, siendo el profesor estadounidense de origen iraní, Fereidoun Esfandiari, dedicado al futurismo, cátedra que dictaba en las universidades de California, Florida y Nueva York, uno de los primeros transhumanistas que llevaron este pensamiento a la vida académica. En consonancia con su convicción, cambió su nombre legalmente por FM 2030. Bajo su dirección se formaron grupos de estudiantes que fundaron diversas organizaciones transhumanistas durante la década de los 70 y los 80. La UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, se convirtió en el epicentro de este pensamiento, donde empezaron a debatirse dimensiones políticas del transhumanismo. La artista Vita Moore participó activamente en los eventos estudiantiles y en 1983, cuando se fundó la Universidad para el Avance de la Tecnología en Arizona, ella quedó como profesora. En la década de los 90, el transhumanismo pasó a ser un movimiento filosófico global gracias a la masificación de Internet. Colaboró en esta consolidación el filósofo británico Max O'Connor, conocido hoy como Max More. En 1988 cofundó el Instituto de la Extropía. Es el autor del concepto de extropianismo, que se convierte en una de las variantes del transhumanismo, cuyo postulado es el progreso perpetuo y la transformación en pos de erradicar la muerte y todas las imperfecciones del ser humano. 10 años después, en 1998, el filósofo sueco Nick Bostrom, junto al británico David Pearce, fundaron la Asociación Transhumanista Mundial, primera organización internacional dedicada a la difusión y legitimación académica del movimiento. Lanzaron el Journal of Evolution Technology. En el 2000, por iniciativa del director de ingeniería de Google, Raymond Kurzweil,
el emprendedor Peter Diamandis y el inversionista indo-canadiense Salim Ismail, se funda la Universidad de la Singularidad. El financiamiento para su creación fue aportado por diversas empresas vinculadas a la tecnología, como Google, Nokia, ePlanet Capital, Autodesk y Genentech, primera empresa de biotecnología en el mundo. Kurzweil es el pensador y activista más importante del transhumanismo en la actualidad. Para la singularidad nos permitirá trascender las limitaciones de nuestros cuerpos biológicos y cerebros. Nuestra mortalidad dependerá de nosotros. Al final de este siglo, la parte no biológica de nuestra inteligencia será trillones de veces más poderosa que la inteligencia humana común. En el inicio del nuevo milenio, el movimiento crece aceleradamente por la alianza tácita con las grandes empresas de tecnología conocidas como Big Tech. En 2006, la World Transhumanist Association pasó a llamarse Humanity Plus. Ese mismo año, Max More cerró el Instituto de la Extropía para evitar posibles divisiones. En el 2007, Humanity Plus puso su sede principal en Palo Alto, California, y desde allí empezó a estrechar fuertes lazos con la comunidad tecnológica de Silicon Valley. A partir de ese momento, surgen muchísimas organizaciones transhumanistas como el Foresight Institute, Lifeboat Foundation, Sense Research Foundation y el Machine Intelligence Research Unit, entre otras. También surgen numerosos eventos y congresos en empresas como Alphabet, ex Google, Apple y Meta, ex Facebook, así como en las universidades de Stanford, California en Berkeley, California en Los Ángeles, etc. Pero no solo en los Estados Unidos se multiplican eventos y organizaciones. En Gran Bretaña se encuentra el Instituto para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, liderado por Bostrom, con investigadores como Drexler. En la misma universidad está el Centro Uehiro de Ética Práctica que dirige el australiano Julian Savulescu. También la Universidad de Cambridge, en colaboración con Berkeley y el Imperial College, cuenta con el Centro Leverhulme para el futuro de la inteligencia, cuyo objetivo es preparar a la humanidad para las máquinas inteligentes. Se suman también universidades como Turku, en Finlandia, Stellenbosch, Sudáfrica, Isfahan, en Irán, Libre de Berlín, en Alemania, y Kerala, en India. Todas ellas ofrecen maestrías y doctorados en estudios del futuro, con evidente orientación transhumanista. Acá en realidad les pongo esta tabla de valores, pero en realidad simplemente para que se den cuenta que en la Oxford University, en la Facultad de Filosofía, cuando se abre la página aparece esto. Ustedes no lo podrán observar detenidamente porque está en letra muy chica, pero para que vean que eso es lo que realmente está. Yo hice una traducción como para que vean con letras un poco más grandes cuál es el valor central, tener la oportunidad de explorar el área de transhumanos y poshumanos, las condiciones básicas, en fin, toda una serie de valores. No hay nada malo con manipular la naturaleza, la decisión individual del uso de tecnología del mejoramiento, paz, cooperación internacional, antiproliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, una serie de valores. Fíjense que está el pragmatismo, ingeniería y espíritu emprendedor, ciencia, diversidad de especie, raza, religión, orientación sexual, estilo de vida, preocuparse por el bienestar de todos los seres sintientes, salvar vidas, extensión de la vida, investigación anti-envejecimiento y criónica. Entre los promotores de proyectos futuristas de orientación transhumanista podemos mencionar al conocido Elon Musk, que les pongo ahí, ese cofundador de las empresas SpaceX, Tesla,
The Boring Company, Neuralink y el Laboratorio de Investigación de la Inteligencia Artificial Open Artificial Intelligence. También Mark Zuckerberg de Facebook, Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras subsidiarias. Jeff Bezos de Amazon, Bill Gates de Microsoft Windows, Yuri Milner, proyecto Breakthrough Starshot, o sea, viajes interestelares. En realidad, Elon Musk, que es cofundador de estas empresas, SpaceX, Tesla, The Boring Company, etc., parece haberse dado cuenta de los límites que estaban transgrediendo y firmó una carta abierta a fines de marzo de este año. En la misma, un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica pidieron una pausa de 6 meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad. Aseguraron que los laboratorios que trabajan con esta tecnología están en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden comprender, predecir o controlar de forma fiable. La declaración fue firmada por más de 1000 personas, entre ellos Elon Musk. Pero las inconsistencias entre su prédica y la práctica no permiten saber cuál es su verdadera posición con respecto a estos avances irrefrenables del transhumanismo. Vamos a pasar ahora a los antecedentes filosóficos. Si bien Nick Bostrom pone como un antecedente remoto del transhumanismo al filósofo italiano Giovanni Pico della Mirandola, por un fragmento que toma de la obra Oratio de Hominis Dignitate de 1486, porque interpreta que allí Pico della Mirandola se refiere a la capacidad del ser humano de obrar como ser divino. En realidad, Nick Bostrom hace una lectura errónea porque lo saca de contexto. Mal podría, un representante del pensamiento humanista que alcanzó su apogeo durante el Renacimiento en el siglo XV, ser el antecedente del transhumanismo, que es abiertamente antihumanista. Los antecedentes hay que buscarlos en el materialismo, empirismo y racionalismo de la temprana modernidad en Inglaterra y en Francia. Los británicos, Hobbes y Locke, el escocés Hume, y posteriormente todos los utilitaristas como Bentham y John Stuart Mill. Una mención especial merece Thomas Hobbes, pues en la epístola dedicatoria del De Quixote cita dos clásicos aforismos: Homo homini lupus y Homo homini deus. Si bien la interpretación antropológico-política que da a esas expresiones nada tienen que ver con el transhumanismo, ya puede vislumbrarse que encierra una idea progresista del hombre, que debe pasar del estado de naturaleza al estado civil para evitar la muerte violenta. Es decir, el Homo homini lupus sería el hombre en el estado de naturaleza y debe pasar al estado civil donde el hombre se convierte en Dios del hombre para evitar la muerte violenta. También debemos señalar que en la introducción al Leviatán se refiere al cuerpo humano como una máquina. Este mecanicismo fue fuertemente sustentado y reforzado en toda la obra hobbesiana, pues tanto en el De Corpore como en el De Homine afirmó que la realidad toda se reduce a cuerpos en movimiento. Hay varios transhumanistas que también usan la expresión de Hobbes describiendo a la vida en estado de naturaleza como solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve, para sostener que la vida del ser humano actual no ha progresado mucho más, porque no se ha tratado de superar esa naturaleza
para permitirse alcanzar todo tipo de mejoramiento que supone evitar las enfermedades y dolores propios de esta naturaleza humana y convertirse en un ente superior e inmortal. Otra mención especial merece Francis Bacon, y digamos a cuyas órdenes trabajó Thomas Hobbes, y los nuevos métodos científicos desarrollados a partir del Novum Organum de Bacon en 1620, que propone el uso del saber y de la ciencia para el dominio de la naturaleza. En Francia debemos mencionar al racionalismo dualista de Descartes, que considera el cuerpo como una mera máquina, pero ciertamente da prioridad al alma espiritual, al cogito. A partir del siglo XVII, los grandes avances en la mecánica fomentan una corriente de pensamiento fuertemente mecanicista o mecanista, término acuñado por Boyle en 1661, que se introduce como modelo explicativo general que produce en el ámbito del pensamiento las analogías entre el mundo y las máquinas, ampliamente utilizado durante el siglo XVI, y se opone de este modo al modelo animista clásico de Aristóteles, sostenido también durante todo el medioevo. Julien Offray de la Métrie, de 1709 a 1751, en su obra L'Homme-Machine, del 1747, desarrolla consecuentemente las concepciones del materialismo mecanicista que le permite considerar al hombre como una máquina. En el siglo XVIII, el marqués de Condorcet se pregunta: ¿acaso sería absurdo suponer que el mejoramiento y progreso de la raza humana serán ilimitados? Ahora tenemos que ubicar otro antecedente muy importante para el transhumanismo: la teoría de la evolución de Charles Darwin, de 1809 a 1882. Tras un largo viaje de estudios y observación, escribió El origen de las especies, obra en la que incluyó sus ideas sobre el proceso evolutivo mediante la selección natural, lo que significa que las características de una población o de un individuo que significan ventajas adaptativas con respecto al ambiente aparecen como favorables y además se perpetúan. La naturaleza garantiza la supervivencia del más apto. El mecanismo de la selección natural incluye precisamente los conceptos de supervivencia del más apto y de mutación genética. Como correctamente afirma la genetista doctora Alba Martínez Picabea de Giorgiuti, en la época en que Darwin vivió, no se conocía la existencia del ADN ni el concepto de mutación, lo cual agiganta sus méritos científicos. La teoría de Darwin fue utilizada también para desarrollar la idea de progreso social en términos evolutivos, y esto es lo que propone Herbert Spencer, 1820 a 1903, quien combinó las teorías mecanicistas de los siglos XVII y XVIII y la visión científico-tecnológica de principios del siglo XIX con su propia visión evolucionista. Su obra completa suma 11 tomos, siendo los más destacados Principios de biología, Principios de psicología, Sociología, etc. Es considerado como el padre del darwinismo social. Tanto la biología evolucionista como el evolucionismo social son antecedentes fundamentales para el transhumanismo, pues este considera que el hombre actual no es el producto último de la evolución. Para este movimiento, tómese como filosofía, ciencia o mito, la manipulación biológica del hombre por el hombre es una etapa inevitable del proceso evolutivo en la que los cyborgs resultantes configurarán un futuro poshumano de inteligencias interconectadas. Aunque en el transhumanismo coexisten distintas posiciones, lo decisivo es su creencia de que por medio de la ciencia y la tecnología
los seres humanos podrían superar su situación actual e incluso dirigir voluntariamente la evolución de nuestra especie, teoría denominada evolución dirigida. Ven ustedes acá cómo, digamos, a partir de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, llegamos al hombre, al Homo sapiens, pero vemos cómo lo que el transhumanismo pretende es que después este cerebro, de alguna manera, pueda abandonar la corporeidad y convertirse en algo así como esta representación inorgánica que vendría a ser como si fuera una especie de fantasma que pueda transferirse a las computadoras. La idea que subyace a esta postura es la de que el Homo sapiens en su forma actual no solamente no representa el final de nuestra evolución, sino que a decir verdad es una fase muy temprana de la misma. De hecho, el proyecto transhumanista se llevará a cabo no solo mediante ingeniería genética, eugenesia embrionaria y prenatal, nanotecnología y biotecnología aplicada al cerebro, sino también mediante la crioconservación de pacientes enfermos o fallecidos y la reanimación futura de pacientes en suspensión criogénica. Vamos a pasar ahora a las propuestas del transhumanismo y una visión crítica. El objetivo del transhumanismo es, sin lugar a dudas, superar las limitaciones biológicas de la naturaleza humana, su anclaje en y su dependencia de la organicidad y del determinismo corporal, junto con el logro de una superinteligencia, una superlongevidad y una superfelicidad que llevan a ideal ético de una humanidad que se respete a sí misma. Antes de analizar qué suponen estos tres superlogros, me propongo reflexionar sobre el papel y el valor que le dan a la naturaleza humana. Entramos entonces en la paradójica situación donde el hombre actual defiende a las especies en extinción, apelando a la defensa de la naturaleza, pero no respeta su propia naturaleza. De hecho, Mark O'Connell, periodista y escritor, sin pertenecer a este movimiento, entiende el transhumanismo como un movimiento de liberación de la naturaleza. Y al pretender librarse de la dependencia de la organicidad, vuelven al dualismo cartesiano como si no estuviera demostrada científicamente la relación mente-cuerpo, las enfermedades psicosomáticas y tantas otras evidencias cotidianas de la unión corpóreo-espiritual. En la página web de Humanity Press se enuncian los objetivos que resumimos en tres: vida eterna, omnipotencia, bienestar infinito. Estoy viendo si esto ya estaba en la anterior, un minuto. Ahí está. Volví a la diapositiva anterior porque ahí están los objetivos según la web de Humanity Press. Vida eterna, omnipotencia, bienestar infinito. Para lograrlo proponen como herramientas la ciencia y la tecnología que permitirán convertir a los seres humanos imperfectos en dioses compuestos de materiales genéticamente modificados, titanio y nanochips. Prometen un uso ético y seguro de tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología y la robótica para desarrollar interfaces cerebro-computadoras, órganos y extremidades biónicas, transferencias de memoria, nuevas funciones fisiológicas y muchos beneficios adicionales. No lo plantean siquiera en términos de futuro deseable, sino como un futuro
inevitable. Cuando al principio de esta tercera fase nos referimos a 3 superlogros, vemos que responden perfectamente a los 3 objetivos recién enumerados. Primero, la vida eterna se logra con la superlongevidad, la omnipotencia con la superinteligencia y el bienestar infinito con la superfelicidad. Vamos a empezar entonces con la superlongevidad. La vida eterna supone derrotar la muerte y revertir el proceso de envejecimiento natural. La primera teoría moderna del envejecimiento fue planteada por el biólogo brasileño británico Peter Medawar en 1951, quien también descubrió el mecanismo de la inmunotolerancia. Por este descubrimiento recibió el Nobel de Medicina en 1960 al facilitar la posibilidad de los trasplantes de órganos. Para explicar el declive de las capacidades físicas, reemplaza la palabra envejecimiento por el concepto de senescencia, que se debe a daños genéticos acumulados. Al envejecer, explica, se pierden las fuerzas de la selección natural y con ello se pierde también la capacidad de eliminar mutaciones dañinas. Entre los transhumanistas hay 2 formas para combatir la muerte: la criónica y las terapias genéticas. La criónica tiene su inicio en Robert Ettinger, físico y matemático, que con su libro El prospecto de la inmortalidad propone la aplicación tecnológica de frío para preservar y posteriormente resucitar seres vivos declarados biológicamente muertos. La primera criogenización fue llevada a cabo por la Sociedad Criónica de California en 1967. Si bien es la más antigua, la más importante hoy en día es Alcor, Life Extension Foundation, fundada en 1972 en California, luego trasladada a Arizona en 1994 por la posibilidad de sismos, hoy dirigida por el transhumanista Max More, a quien ya también mencionamos. La principal fuente de financiamiento proviene de las pólizas de seguros de sus futuros clientes. En el 2022 ya contaba con 1.384 clientes que serán criogenizados y 193 que ya están congelados en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados, de los cuales la mayoría, fíjense ustedes qué curiosos, son mascotas. Es importante agregar que Alcor no garantiza la resucitación a sus clientes. La otra forma de combatir la muerte es presentada por el gerontólogo británico Aubrey de Grey, quien propone en su libro El fin del envejecimiento un conjunto de terapias regenerativas y genéticas denominadas estrategias para la ingeniería de la senescencia insignificante, con las siglas SENS. Allí propone reparar periódicamente mediante manipulación genética los tejidos dañados. De Grey fundó la SENS Research Foundation y no descarta que en un futuro no tan lejano la vida humana pueda llegar a los 5.000 años. Ese tipo de afirmaciones efectivamente se ubican en el orden de la utopía. Por cierto, nos preguntamos dónde vivirían todos esos inmortales. O tal vez calculen los transhumanistas que con todas las propuestas de género se lograría reducir la natalidad a su mínima expresión. Los actuales laboratorios más destacados en esta forma de extensión de la vida son Calico Labs y Altos Labs. La primera es subsidiaria de la megacorporación tecnológica Alphabet, fundada por directivos de Google y Apple. La segunda fue creada formalmente en el 2022 por Jeff Bezos de Amazon y el billonario ruso-israelí Yuri Milner. Tiene sedes en varios puntos de los Estados Unidos, en el Reino Unido,
y en Japón. Se dedican a la investigación aplicada y en tecnologías de rejuvenecimiento celular por medio de células madre pluripotentes inducidas o células iPS, obtenidas por primera vez por el investigador japonés Yamanaka, quien experimentó primero en ratones y logró obtener células madre a partir de células adultas. Luego las obtuvo también en humanos. Esto le valió recibir, junto al biólogo británico John Gurdon, el Premio Nobel de Medicina de 2012. En experimentos con animales ya se registran éxitos en alargar la vida, incrementando una proteína que decrece con la vejez, o con técnicas de edición genética para aumentar una determinada enzima. No entro en el delicado tema de las técnicas de edición genética porque no tengo preparación suficiente, pero creo que sería muy interesante convocar en algún momento a la genetista doctora Graciela Moya, que es integrante del Instituto de Bioética e investigadora en la UCA, a que ella diera una conferencia para explicar correctamente la revolución técnica de la edición genómica conocida como CRISPR, iniciales de Clusters Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en inglés, que traducimos como repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente espaciadas. Esta técnica es utilizada para editar genes mediante la identificación de segmentos específicos de ADN en el núcleo celular. Las aplicaciones de esta técnica son múltiples, pero son especialmente usadas en agricultura, energía y medicina. En este último campo pueden lograrse aplicaciones terapéuticas orientadas a la cura y a la prevención de ciertas enfermedades, pero el poder de esta técnica no solo podría ser bienvenido en medicina, también le da al ser humano la posibilidad de alterar su entorno y lograr alteraciones irreversibles que podrían poner en riesgo la misma existencia del ser humano. El irresponsable uso de esta técnica ya se ha comprobado en laboratorios donde se inoculan células o tejidos humanos en embriones o fetos de otras especies, generando quimeras. Pero lo más peligroso de todo este tema es la práctica de la biología do it yourself, hazlo tú mismo, conocida también como la biología de garage. Los que practican este tipo de biología se denominan biohackers, que a veces sin ninguna formación especializada trabajan en materia individual o grupal fuera de los circuitos médicos y científicos tradicionales, porque los kits de estos CRISPR pueden ser comprados online por cualquier persona. Entre los procedimientos más comunes se cuentan la criogenia y transfusiones de sangre joven, pero la mayoría actúa como su propio conejillo de Indias. Indudablemente, este tipo de aventuras está fuera de toda norma bioética. Vamos a pasar ahora a la superinteligencia, que es también el mejoramiento o llamado en los países anglosajones enhancement. Este mejoramiento que propone el transhumanismo al ser humano actual es el desarrollo de la superinteligencia. Bostrom la entiende como una mente artificial con capacidad intelectual y cognitiva muy superior al cerebro humano en todas las áreas. Para esto propone dos vías. Una, la manipulación genética con un objetivo eugenésico. Es la propuesta de David Pearce, que bueno, habíamos nombrado al principio como un representante de una de esas corrientes que no desarrollamos. Segundo, el desarrollo de una inteligencia artificial que puede ser fusionada con nuestros cerebros para potenciar su capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos. Esta última es la alternativa que propone Bostrom. Hay tres niveles de superinteligencia. La inteligencia artificial débil, con las siglas IAD,
cuyo propósito no es imitar la mente humana, sino replicarla en ciertas tareas analíticas, cuantitativas y de memorización o almacenamiento de datos. Puede ser entendida como una inteligencia especializada, y es lo que hoy en día conocemos en diversas aplicaciones, desde los celulares, los televisores, los chats como el GPT o la plataforma Perplexity. Mediante la aplicación de algoritmos, las máquinas se enfocan en la ejecución de tareas a una velocidad y eficiencia muy superiores a las de nuestros cerebros. Pero hasta aquí la inteligencia artificial es una herramienta al servicio del hombre. Los riesgos aparecen cuando el hombre ya deja de considerarla una herramienta y hace depender su vida y sus decisiones personalísimas de esa inteligencia artificial. Si volvemos al tema de los niveles, hasta el momento tenemos los que los transhumanistas llaman una inteligencia artificial débil. Los otros dos niveles serían la inteligencia artificial general y la IAG, y la superinteligencia artificial SIA. La IAG se supone que igualará o superará la inteligencia humana en tareas de comprensión, abstracción y razonamiento. Pero para lograrlo debería adquirir conciencia de su propia existencia, cuestión hasta ahora poco probable. Por último, la CIA, o sea, la superinteligencia artificial, sería un tipo de inteligencia que superaría por mucho la mente humana en todos los aspectos intelectuales, cognitivos, sensoriales y perceptivos, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Esto está en el orden de la ciencia ficción, y lo más probable es que jamás se convierta en realidad. De todos modos, es interesante constatar que el físico británico Stephen Hawking declaró en una audición de la BBC que el logro de la CIA podría significar el fin de la especie humana. A su vez, Elon Musk, si bien alienta desde sus empresas el avance tecnológico, declaró ante la cadena CNBC que la inteligencia artificial podría convertirse en un dictador inmortal del cual no podríamos escapar jamás. El mismo Nick Bostrom, en su libro Superinteligencia, reconoce que si algún día pudiese lograrse la superinteligencia artificial, nuestro destino estaría subordinado a máquinas inteligentes que podrían decidir eliminarnos, por ejemplo. Suscribo la afirmación del profesor doctor Juan José Sanguinetti, filósofo especializado en neurociencias, y cito: el hombre tiene que aprender sobre todo a no delegar en la inteligencia artificial decisiones en las que están en juego valores humanos esenciales. La principal amenaza que surge de un uso incontrolado de la inteligencia artificial es la pérdida de libertad y de humanidad. El transhumanismo, así como su herramienta, la inteligencia artificial, no consideran a la persona. Acá tienen una imagen de un cyborg, digamos, el ideal para algunos transhumanistas o mejor dicho, posthumanistas. Vamos a pasar a la última propuesta del transhumanismo, que es el superbienestar. Aquí entramos al ámbito del abolicionismo propuesto por el filósofo utilitarista británico David Pearce. Lo que propone, y por eso el nombre de abolicionismo, es terminar con todo dolor humano y lograr el máximo placer. Por cierto, además de utilitarista, también es, como pueden apreciar, hedonista. Su propuesta es la de una manipulación controlada de hormonas como la dopamina, que es la hormona del placer, y la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Todos sabemos que ciertas actividades nos producen placer, así como ciertos alimentos aumentan nuestra serotonina. Por ejemplo, la banana, el chocolate, y tenemos una satisfacción inmediata.
Pero ni el placer ni la felicidad se resumen solamente en nuestro estado hormonal. Eso sería desconocer nuestra identidad de seres corpóreo espirituales, el gozo que nos produce una sinfonía o la lectura de un buen libro no es solamente el resultado del nivel de dopamina o de serotonina, pero si aún así lo fuera, no hay literatura científica que avale las propuestas de Peirce. Este transhumanista tiene amplios conocimientos de genética, de neurofisiología y de neurociencias, pero los procesos que propone lo ubican en el terreno del mito, pues la ciencia necesita de evidencias que obviamente Peirce no ha logrado. Conclusiones. Todo el transhumanismo, tanto el transhumanismo como el poshumanismo desprecian y pretenden ignorar la naturaleza humana. Como ya he dicho, paradójicamente, defienden la naturaleza de otras especies, de los ecosistemas, del medio ambiente, y no reparan que al vulnerar el orden natural, en cualquiera de sus versiones, la naturaleza se toma su revancha. En términos vulgares, se venga. Si se trata de una filosofía, no se entiende que no sigan la misma lógica que usan para el cambio climático, aspecto para el que culpan a los seres humanos por sus actos irresponsables. ¿Acaso no es un acto irresponsable modificar genéticamente a individuos de una especie o producir quimeras al tratar de combinar células y tejidos de diferentes especies? También es dudoso que sea una ciencia. Si bien parten de principios de otras ciencias, los experimentos que realizan son muchas veces aventurados, guiados más por una malsana curiosidad o interés económico que por la búsqueda de la verdad. Afirmar que el hombre es solamente el fruto de conexiones neuronales es una hipótesis que carece de demostración. Es incoherente que el fundamento mismo del empirismo del que parten, es incoherente con el fundamento del que parten. Ese fundamento es que solo existe lo que se puede sentir y percibir. El transhumanismo afirma algo que todavía no se ve ni se siente. Aplican tecnología de punta, pero sin ningún límite ético. Inclusive algunos violan acuerdos éticos a los que se habían comprometido. Todos saben que no hay ciencia ni tecnología intrínsecamente mala. La bondad de la ciencia o de la tecnología está en el uso que se les da, de acuerdo a un fin que debe ser intrínsecamente bueno, ordenado al fin específico de la persona. En muchos casos, las propuestas constituyen un mito, tal como la inmortalidad, o la versión extrema del transhumanismo, conocida como poshumanismo trascendental, que defiende la idea de un ser líquido, fluido, biológico, abstracto puro y sin anclajes al cuerpo, como supresión se hace necesaria, cuya supresión se hace necesaria. Acuérdense de esa diapositiva en que veíamos que después del cerebro pasaba a ser como algo tipo fantasmagórico, como un fluido quería representarse allí. ¿Qué sería esto? Y es, digamos, ser que reconoce en la sustancia orgánica limitaciones a su potencialidad, transferido tecnológicamente en la forma de conciencia a un sistema informático. Por último, para muchos de los transhumanistas, en su mayoría ateos o agnósticos, la adhesión que prestan a este movimiento solo puede provenir de una fe, no trascendente ni don sobrenatural, pero sí de un nuevo tipo de religión. Julian Huxley, 1887-1975, nieto de Thomas Huxley, amigo y principal promotor de las teorías de Darwin y hermano de Aldous, el autor de Un Mundo Feliz, fue un reconocido científico británico, presidente de la Asociación Británica de Eugenesia y primer director general de la UNESCO. Es habitual que se le atribuya erróneamente la autoría del concepto transhumanismo,
pero sí es el primero en usar este concepto en su acepción moderna. En 1927 escribió el libro Religión sin revelación, en el que sostiene: debemos ser agnósticos sobre aquellas cosas que son mera especulación y carecen de evidencia. En otro libro de 1957, que yo traduzco literalmente como Nuevas botellas para vino nuevo, pero sería la expresión nuestra, nuevos odres para vino nuevo, afirma: creo en el transhumanismo. Una vez que un número suficiente de personas afirme lo mismo, la especie humana se encontrará ante un nuevo tipo de existencia, tan diferente de la nuestra como la nuestra del hombre de Pekín. La esencia de esta nueva religión consiste en transformar al Homo sapiens en Homo Deus. Desde Adán a nuestros días, nil o novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Y finalmente, gracias por la paciencia y por su presencia. Ahora entiendo que Claudio hará